En el momento en que entré a mi nueva casa, no podía dejar de sonreír. Claro, no era lujosa, solo una casita de 2 recámaras con gabinetes de cocina anticuados y una alfombra que ya había visto mejores tiempos, pero era mía. Después de 14 años de tirar el dinero en rentas, por fin tenía un lugar al que llamar hogar. La casa de Lucía, dije en voz alta solo para escuchar cómo sonaba. Soy Lucía Valdés, 32 años y desde hoy propietaria. Había mantenido todo en secreto. Para mi familia, no porque no quisiera compartir mi alegría, sino porque quería ver sus caras cuando se los dijera. Especialmente mis papás, que llevaban años insinuando que debería sentar cabeza como mi hermana menor, Catalina. Catalina, la hija predilecta. A sus 29 años, tenía al esposo perfecto, Marcos, que trabajaba en finanzas, y a su adorable hija, de 3 años, Emilia. Vivían en una hermosa casa rentada en una de esas colonias con calles arboladas y buzones iguales. Mis papás prácticamente les rendían pleitesía. Miré mi reloj. Había prometido estar en casa de mis papás a las 6:30 para nuestra cena familiar mensual. Esta vez, sin embargo, tenía noticias que compartir. El trayecto a la casa de mi infancia tomó 15 minutos. Pude ver la camioneta de Catalina ya estacionada en la entrada. Tarde, como siempre, pero no me importó. Esa noche, nada podía arruinar mi ánimo. «¡Ahí está!», gritó mi papá cuando entré. Estaba sentado en su sillón reclinable de siempre, cerveza en mano, viendo algún partido en la tele. «Hola, pa», dije, inclinándome para besarle la mejilla. Mamá asomó la cabeza desde la cocina. «Lucía, hija, ya casi estamos listos. Cata trajo su famosa ensalada de pasta». Me dirigí a la cocina, donde Catalina estaba arreglando algo en 1900, un platón. Levantó la vista brevemente. «Ah, hola, Lucía». Su atención volvió inmediatamente a su obra maestra culinaria. «¿Necesitas ayuda?», ofrecí. «No, lo tengo bajo control», respondió Catalina sin levantar la vista. «Mamá, ¿te acordaste de enfriar el vino blanco?». «Claro, querida. El que trajiste la última vez estaba tan bueno que compré 2 botellas», dijo mamá, sonriéndole radiante a Catalina. Me quedé allí, sintiéndome invisible, como de costumbre. Todos nos sentamos alrededor de la mesa del comedor. Catalina dominó la conversación, hablando sobre el reciente ascenso de Marcos en el trabajo. «Le van a dar su propio equipo ahora», dijo orgullosa, «y un aumento sustancial. Estamos pensando en mudarnos a una casa más grande pronto». Mis papás asintieron con aprobación. Marcos parecía incómodo, pero no dijo nada. «Eso es maravilloso», dijo mamá. «Se merecen un lugar más grande, especialmente con Emilia creciendo tan rápido». Vi mi oportunidad y respiré hondo. De hecho, yo también tengo noticias. Todos me miraron con leve curiosidad. «Compré una casa», dije, incapaz de ocultar la emoción en mi voz. «Me dieron las llaves hoy. No es enorme, pero está en una colonia bonita y tranquila y...». La mesa quedó en silencio. El tenedor de mi papá se congeló a medio camino de su boca. Catalina me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. «¿Compraste una casa?», dijo mamá finalmente. «¿Por qué no nos dijiste que estabas buscando? Quería que fuera una sorpresa», expliqué, mi sonrisa desvaneciéndose un poco ante sus reacciones. Papá bajó el tenedor. «Lucía, ¿por qué tomarías una decisión tan importante sin consultarnos? Tu hermana necesita una casa más que tú». Parpadeé confundida. «¿Qué?». «Bueno, Catalina y Marcos están rentando y con Emilia necesitan más espacio», explicó mamá como si fuera obvio. «Tú eres solo una persona». Se me revolvió el estómago. «Compré la casa con mi propio dinero. He estado ahorrando durante años». «Aún así», dijo papá, negando con la cabeza, «la familia ayuda a la familia. Deberías haber hablado con nosotros». «Primero», Catalina frunció los labios. «Entonces, ¿dónde está esa casa? ¿Cómo es?». «Está en la calle de los Fresnos», dije con la voz tensa. «Es pequeña pero bonita. Son bienvenidos a venir a verla mañana si quieren». Anoté mi nueva dirección en una servilleta
y se la di. El resto de la cena transcurrió en una conversación incómoda, con Catalina volviendo a hablar del ascenso de Marcos y sus planes para el futuro. Nadie preguntó más sobre mi casa. Mientras conducía a casa esa noche, la alegría que había sentido antes se había atenuado. Había esperado felicitaciones, tal vez incluso un brindis. En cambio, había recibido desaprobación y la clara sensación de que, de alguna manera, había hecho algo mal al comprarme una casa. Al día siguiente, pasé la mañana limpiando y preparándome para la visita de mi familia. Horneé un pay de manzana, el favorito de mamá, y me aseguré de que todo se viera lo mejor posible. Exactamente a las 12:00 sonó el timbre. Catalina fue la primera en entrar, sus ojos críticos escaneando todo. Mamá y papá la siguieron, con Marcos detrás, cargando a Emilia. «Es acogedora», dijo mamá, lo que sabía que era su forma educada de decir pequeña. «La cocina está anticuada», comentó Catalina, pasando el dedo por la cubierta. «Planeo renovarla eventualmente», dije, tratando de mantener mi voz animada. «Solo necesito ahorrar un poco más». Catalina sacó su teléfono y empezó a tomar fotos. «Solo quiero ver todo con calma más tarde», explicó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Recorrimos toda la casa, lo cual no tomó mucho tiempo, hay que admitirlo. Con cada habitación, sus expresiones se volvían más satisfechas, como si mi modesta casa confirmara algo que sospechaban. «Bueno», dijo papá cuando terminamos en la segunda recámara, que había habilitado como oficina en casa. «Es sencilla, pero servirá para ti sola». «Gracias, papá», dije secamente. «Deberíamos irnos», dijo mamá, mirando su reloj. «Emilia necesita su siesta». «Pero hice pie», dije. «¿No se quedan a probar un pedazo?» «Quizás la próxima vez», dijo Catalina, ya arreando a todos hacia la puerta. «Emi se pone de mal humor si se salta su horario de siesta». Y así se fueron. Sin felicitaciones, sin regalo de bienvenida, ni siquiera un pedazo del pay que horneé especialmente para ellos. Me quedé en mi sala después de que se fueron, mirando alrededor mi casita. Puede que no fuera tan elegante como la casa rentada de Catalina, pero era mía. Y a pesar de la reacción de mi familia, estaba orgullosa de ella. Las siguientes semanas pasaron volando mientras me dedicaba a hacer que mi casita se sintiera más como un hogar. No podía permitirme una renovación completa, pero logré pintar las paredes de un cálido color crema, reemplazar la peor parte de la alfombra con un asequible piso laminado y actualizar las manijas y jaladeras de la cocina. Incluso encontré una linda mesa de comedor de segunda mano en un bazar local que encajaba perfectamente en mi desayunador. No había sabido mucho de mi familia desde su breve visita. Mamá llamó una vez para ver cómo estaba, pero la conversación fue tensa y pasó la mayor parte hablando de Catalina y Emilia. No volví a mencionar la casa. Noviembre estaba terminando y, con la Navidad acercándose, tuve una idea. Organizaría la cena de Navidad familiar en mi casa este año. Sería la fiesta de inauguración perfecta también. Y tal vez, una vez que vieran cómo había arreglado el lugar, serían más comprensivos. Decidí mencionarlo en nuestra próxima cena familiar. Al entrar a la casa de mis papás esa noche, me sentía optimista y emocionada. La cena fue lo de siempre, Catalina dominando la conversación mientras mis papás asentían con admiración. Esperé un momento de calma y luego carraspeé. «He estado pensando», dije. «La Navidad se acerca el próximo mes y me encantaría ser la anfitriona en mi casa este año. Podría ser también una inauguración». Hubo un breve silencio. Luego Catalina se rió. No una risa educada, sino una carcajada completa y despectiva. «Nadie va a ir a tu casa para Navidad», dijo. «Todos vienen a nuestra casa como siempre». La miré fijamente. «¿Qué? Pero ni siquiera he sido anfitriona una vez. No es justo que tú la tengas todos los años». Catalina puso los ojos en blanco. «Lucía, sé realista. Tu casa es diminuta e incómoda. La mía está decorada profesionalmente y tiene mucho espacio». Busqué apoyo en mis padres, pero mamá asentía de acuerdo con Catalina. «Hija,
La casa de Catalina es mucho más adecuada para recibir gente, dijo mamá. Es más grande, más cómoda, y francamente, Catalina tiene mejor gusto que tú. Las demás palabras me cayeron como un balde de agua fría. Me quedé sentada, aturdida en silencio, mientras continuaban discutiendo los planes de Navidad como si yo no hubiera hablado. Decidieron el menú, quién llevaría qué, e incluso planearon la disposición de los asientos, todo para la casa de Catalina. No pude soportarlo más. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté. Nadie intentó detenerme. Nadie me siguió hasta la puerta. Escuché que su conversación se reanudaba antes de que siquiera hubiera salido del comedor. El camino a casa fue borroso. Seguía escuchando las palabras de mamá. Catalina tiene mejor gusto que tú. Como si esa fuera una razón para descartarme, para ignorar mis deseos. Cuando llegué a casa, caminé lentamente por cada habitación, mirando todo lo que había hecho. Las paredes recién pintadas, las cortinas nuevas que había cosido yo misma, el mueble del baño que había lijado y restaurado. Claro, no estaba decorada profesionalmente como la casa rentada de Catalina, pero era mía, creada con mis propias manos y trabajo duro. Fue entonces cuando tomé una decisión. No me echaría para atrás. Merecía ser anfitriona de Navidad tanto como Catalina. Me senté frente a mi computadora, abrí mi página de redes sociales y comencé a escribir. Grandes noticias a todos. Seré la anfitriona de Navidad en mi nueva casa este año. Será también una fiesta de inauguración, ya que muchos de ustedes no han visto mi lugar todavía. Habrá comida, bebidas y alegría festiva. Solo traigan a ustedes mismos y su espíritu navideño. Detalles a seguir, pero marquen sus calendarios para el 25 de diciembre a las 2 p.m. Le di a publicar antes de poder dudarlo. En cuestión de minutos comenzaron a aparecer comentarios. «Felicidades por la nueva casa, Lucía. ¡Qué ganas de verla!», escribió mi prima Jimena. «No sabía que habías comprado casa. ¡Qué excelente noticia! Cuenta con nosotros», respondieron mi tío Daniel y mi tía Melissa. «Muy orgullosos de ti, Lucía. Primera vez como propietaria. Llevaremos el vino», comentó mi compañera de universidad, Tania, que seguía siendo una amiga cercana. Las respuestas positivas me levantaron el ánimo. Tal vez mi familia inmediata no apreciaba lo que había logrado, pero otros sí. Me fui a la cama sintiéndome reivindicada. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con una notificación. Catalina había hecho una nueva publicación. Curiosa, la abrí y sentí un hueco en el estómago. Navidad en nuestra casa este año. Para aquellos que intentan decidir dónde pasar la fiesta, aquí hay una comparación útil de las opciones. Debajo de su texto había fotos lado a lado de su casa y la mía. Sus fotos mostraban su espaciosa sala decorada profesionalmente con su techo alto y chimenea de mármol. Al lado estaba la foto poco favorecedora que había tomado de mi sala durante su visita, antes de que yo pintara o actualizara algo. «¿Dónde preferirías pasar la Navidad?», decía su pie de foto. «Vota en los comentarios». Me desplacé hacia abajo, sintiéndome mal. Algunos parientes se habían negado a participar en su encuesta infantil, e incluso mi prima Jimena escribió: «Qué mala onda, Cata. Ambas casas son encantadoras a su manera». Pero otros habían intervenido con comentarios como: «El lugar de Cata se ve increíble» y «sin comparación». Lo peor fue ver los me gusta de mis padres en la publicación. Mamá incluso había comentado: «La casa de Catalina es perfecta para ser anfitriona. Su gusto es impecable y estamos deseando celebrar allí». Dejé mi teléfono, con las manos temblando de ira y dolor. Esto iba más allá de lo mezquino. Era cruel, y mis padres lo estaban alentando. Mientras estaba sentada allí, tratando de procesar esta traición, algo más se me ocurrió. Algo con lo que había estado posponiendo lidiar durante demasiado tiempo. Abrí la aplicación de mi banco y navegué a la sección de transferencias programadas. Ahí estaba: transferencia mensual a Catalina Valdés, 25,000 pesos. Próximo. Pago en 14 días.
Durante 2 años había estado pagando la renta de Catalina. Había comenzado cuando Marcos perdió temporalmente su trabajo, y Catalina y mis padres me habían rogado que ayudara. Sugerí que se mudaran a un lugar más económico, pero Catalina había insistido en que su casa era perfecta, especialmente para Emilia, así que había accedido a ayudar temporalmente. Pero incluso después de que Marcos encontró un nuevo trabajo con mejor paga, seguí pagando, en parte por costumbre y en parte porque nadie había mencionado detenerlo. Ahora, mirando la transferencia programada, me di cuenta de lo tonta que había sido. Mientras yo había estado escatimando y ahorrando para mi modesta casa, había estado financiando el estilo de vida perfecto de Catalina, el mismo estilo de vida que ahora usaba para humillarme. Con nueva determinación, cancelé la transferencia. Luego me preparé una taza de café y me senté en mi porche, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Pasaron 2 semanas y me concentré en preparar mi reunión de Navidad. Había recibido confirmaciones de varios parientes y amigos y estaba emocionada de mostrarles mi hogar. Las confirmaciones eran una mezcla de parientes comprensivos que habían condenado la publicación de Catalina y amigos que siempre habían estado ahí para mí. Estaba haciendo una lista de compras cuando sonó mi teléfono. El nombre de Catalina apareció en la pantalla. Casi no contesto, pero la curiosidad me ganó. «¿Bueno? ¿Qué diablos, Lucía?» La voz de Catalina era estridente. «El pago de la renta no llegó. Tenemos que pagar mañana o nos cobrarán recargos». Respiré hondo. Cancelé la transferencia. «¿Qué?», prácticamente gritó. «¿Por qué harías eso sin decirme? Necesitamos ese dinero». «Catalina», dije con calma, «he estado pagando tu renta durante 2 años. Marcos recuperó su trabajo hace mucho tiempo y ahora incluso lo ascendieron. Ya no necesitas mi ayuda». «Claro que necesitamos tu ayuda». A su voz tenía ese tono llorón y de derecho adquirido que había llegado a odiar. «Tenemos muchos gastos, la colegiatura de Emi, los pagos del coche, y ahora estamos planeando esta gran fiesta de Navidad. Contábamos contigo». Me reí sin humor. «Sí, la fiesta de Navidad que estás organizando para fastidiarme. Esa donde presumes la casa por la que he estado pagando». «Eso no es justo. Solo estás celosa porque vives en ese basurero diminuto y yo tengo una casa hermosa». «Una casa hermosa. ¿Que no puedes pagar?», respondí. «Mira, Catalina, ahora tengo mi propia hipoteca. No puedo seguir pagando tu estilo de vida, especialmente cuando has dejado claro cuál es mi lugar contigo. Tú y Marcos necesitan pagar su propia renta de ahora en adelante». «Pero», comenzó ella. «No», la interrumpí. «Me mostraste mi lugar en tu vida con esa publicación. Considera mi ayuda oficialmente terminada. Adiós, Catalina». Colgué. Mi teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Catalina. Rechacé la llamada. Luego llamó mamá. Luego papá. Los rechacé a todos y puse mi teléfono en silencio. 10 minutos después, los mensajes de texto comenzaron a inundar. «Mamá. Lucía, llámanos de inmediato. Cata está muy molesta». Papá. «Así no te educamos. La familia ayuda a la familia». Catalina. «Has arruinado todo. ¿Cómo se supone que paguemos la renta y organicemos la Navidad ahora? ¿Estás haciendo esto a propósito?». No respondí a ninguno. En cambio, apagué mi teléfono y volví a mi planificación navideña. Al día siguiente, encendí mi teléfono y encontré más mensajes y llamadas perdidas. Los borré todos sin leerlos y me fui a trabajar. Cuando llegué a casa esa noche, me sorprendió encontrar la camioneta de Catalina estacionada en mi entrada, con el coche de mis padres detrás. Estaban todos parados en mi porche, luciendo enojados. Me tomé mi tiempo para bajar del coche y caminar hacia ellos. Finalmente, Catalina estalló. Llevamos media hora esperando. «No los invité», dije simplemente. «Lucía», comenzó mamá, su voz severa como cuando era niña. «Necesitamos hablar sobre esta ridícula decisión que has tomado». «No hay nada de qué hablar», respondí. «Ya no pagaré la renta de Catalina». «Pero teníamos un acuerdo», dijo Catalina.
Un acuerdo que se suponía que era temporal hace 2 años, señalé. Marcos tiene un buen trabajo ahora. Ustedes dos pueden pagar su propia renta. Contábamos con ese dinero para la fiesta de 1900 Navidad, insistió Catalina. Ahora tendremos que recortar todo. No es mi problema, dije, moviéndome para abrir mi puerta. Catalina se paró frente a mí. No puedes simplemente alejarte de tus responsabilidades así. ¿Mis responsabilidades? Me reí. ¿Desde cuándo es mi responsabilidad pagar tu casa? Desde que aceptaste ayudarnos, intervino papá. No puedes simplemente cambiar de opinión. De hecho, sí puedo, dije firmemente. Y lo he hecho. Ahora, por favor, váyanse, no quiero discutir más esto. Lucía, sé razonable, suplicó mamá. Tu hermana necesita esa casa. A Emilia le encanta. ¿No puedes pensar en alguien más que en ti misma por una vez? Eso era el colmo viniendo de ellos. He estado pensando en otros, específicamente en Catalina, durante años. He estado pagando su renta mientras ahorraba para mi propia casa. Ahora que tengo una hipoteca, simplemente no puedo permitirme seguir subsidiando su estilo de vida. Eso es todo. Sus caras de asombro habrían sido cómicas si la situación no fuera tan triste. Realmente creían que podían intimidarme para que siguiera pagando la renta de Catalina, incluso después de cómo me trataron. Creo que deberían irse ahora, dije, rodeando a Catalina hacia mi puerta. Tengo cosas que hacer. Entré y cerré la puerta. A través de la ventana pude verlos parados allí, atónitos. Eventualmente se fueron, pero no antes de que Catalina pateara una de mis macetas del porche con ira. Después de que se fueron, recogí la planta, la trasplanté y la volví a colocar junto a mi puerta. Estaba magullada, pero sobreviviría, algo así como yo. Durante los días siguientes, seguí recibiendo mensajes y llamadas furiosas. Bloqueé sus números. Necesitaba espacio y no iba a dejar que arruinaran mis planes de Navidad. Mi prima Jimena llamó para decirme que Catalina había cancelado su fiesta de Navidad, diciendo que necesitaban usar el dinero para la renta. Se estaba haciendo la víctima, haciendo parecer que los había dejado en la indigencia. Simplemente me reí. A medida que se acercaba la Navidad, compré adornos, planeé mi menú y limpié la casa de arriba abajo. Algunos parientes llamaron para confirmar que vendrían a mi casa, incluidos el tío Daniel y la tía Melissa, que siempre me habían tratado con amabilidad. Mi amiga Tania se ofreció a venir temprano para ayudarme a preparar todo. El día antes, de Navidad, puse mi árbol, uno modesto de 1,5 metros que encajaba perfectamente en el rincón de mi sala. Coloqué los pocos regalos envueltos que había comprado para mis invitados debajo y retrocedí para admirar el efecto. Mi casita se veía cálida, acogedora y festiva. Llegó el día de Navidad con una ligera nevada que hizo que mi casita pareciera sacada de una tarjeta postal. Tania llegó al mediodía, justo cuando sacaba el pavo del horno para que reposara. «Este lugar se ve increíble, Lucía», exclamó mirando las decoraciones. «No puedo creer cuánto has hecho con él en tan poco tiempo». «Gracias», dije, dándole un abrazo rápido. «No es lujoso, pero es mi hogar». Pasamos la siguiente hora dando los últimos toques a la comida y poniendo la mesa. A las 2:00 llegaron los primeros invitados, el tío Daniel y la tía Melissa, trayendo una botella de vino y una pequeña nochebuena en maceta. «Regalo de inauguración», explicó la tía Melissa, entregándome la planta. «Que crezca junto con tu felicidad en este hogar». Más parientes y amigos fueron llegando hasta que mi modesta sala estuvo cómodamente llena de gente charlando, riendo y admirando mi casa. Todos trajeron pequeños regalos o platillos para compartir y el ambiente era cálido y festivo. Nadie mencionó a Catalina ni a mis padres, aunque capté algunas miradas de compasión de quienes conocían la situación. A las 6:00, justo cuando estábamos a punto de sentarnos a cenar, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mamá. «Feliz Navidad, Lucía. Te extrañamos. Por favor, ven esta noche a tomar el postre». Miré el mensaje en conflicto. Parte de mí quería ignorarlo, pero otra parte se preguntaba si esto era una señal de paz. Respondí: «Feliz Navidad a ustedes también».
Lo siento, pero aún no estoy lista para verte a ti, a papá o a Cata. Quizás en el año nuevo. Guardé mi teléfono y volví con mis invitados. Si mamá se molestó por mi respuesta, no volvió a enviar mensajes. La cena fue un éxito. Todos elogiaron la comida y la conversación fluyó fácilmente. La gente se movía cómodamente por mi pequeña casa, sentándose en el sofá nuevo en el que había invertido o reuniéndose alrededor de la mesa del comedor. Nadie pareció encontrar el espacio inadecuado o mal decorado. «Has hecho un trabajo increíble con este lugar, Lucía», dijo mi prima Jimena, mientras me ayudaba a recoger los platos después del postre. «Realmente se siente como un hogar». «Gracias», dije, genuinamente conmovida. «Eso significa mucho». Después de que todos se fueron a casa y estaba limpiando los últimos platos, sonó el timbre. Pensando que alguien había olvidado algo, abrí la puerta sin comprobar quién era. Un repartidor. Estaba allí con 4 paquetes envueltos. «Entrega para Lucía Valdés», dijo. «No pedí nada», respondí confundida. «Son regalos», explicó, «de la familia Valdés. Mis padres y Catalina». Miré las etiquetas y confirmé mi sospecha. «No puedo aceptarlos», dije. «Por favor, devuélvalos al remitente». El repartidor pareció incómodo. «Señorita, solo estoy haciendo mi trabajo». «Entiendo», dije, «pero estoy rechazando la entrega. Por favor, lléveselos de vuelta». Después de una breve discusión, finalmente se fue con los paquetes todavía en la mano. No sabía qué había en esas cajas y no quería saberlo. Aceptar regalos ahora se sentía como ceder, como decir que todo estaba bien cuando no lo estaba. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Mi casa estaba tranquila, pero aún conservaba la calidez de la reunión de ayer. Preparé café y me senté en mi sala, admirando mi árbol de Navidad y pensando en los últimos meses. Comprar esta casa había revelado mucho sobre la dinámica de mi familia a la que había estado ciega antes. La forma en que desestimaban mis logros, la forma en que esperaban que me sacrificara por Catalina sin reconocimiento, la forma en que siempre era una ocurrencia tardía en sus planes. Liberarme de ese patrón había sido doloroso, pero necesario. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que estaba viviendo para mí misma, no solo existiendo para apoyar los sueños de otros. Pasaron 2 meses. El invierno comenzó a suavizarse hacia la temprana primavera. Escuché por el radio pasillo, familiar, que Catalina y Marcos estaban buscando un departamento más barato. Aparentemente, ella había tenido que tomar un trabajo de medio tiempo en una boutique local para ayudar a pagar la renta de su casa. Mamá había llamado varias veces, dejando mensajes de voz que alternaban entre hacerme sentir culpable y tentativos intentos de reconciliación. Todavía no estaba lista para responder. Con el dinero que ahorré al no pagar la renta de Catalina, pude hacer cómodamente los pagos de mi hipoteca e incluso comenzar un pequeño fondo de renovación para el baño. Pasé los fines de semana explorando mi nueva colonia, uniéndome a un club de lectura local y cenando con amigos. Un sábado, mientras estaba en una cafetería del barrio, me encontré con un hombre que vivía a unas puertas de mi casa. Tomás era maestro de inglés de preparatoria, con ojos amables y una risa fácil. Terminamos hablando durante horas, y cuando me invitó a cenar el siguiente fin de semana, acepté sin dudarlo. Nuestra primera cita llevó a una segunda, luego a una tercera. No pareció importarle mi pequeña casa cuando vino a cenar. De hecho, elogió el trabajo que había hecho en ella. Escuchó cuando le conté sobre la situación de mi familia, ofreciendo apoyo sin juzgar. A medida que la primavera se convertía en verano, me encontré pensando cada vez menos en Catalina y mis padres. El dolor todavía estaba allí, pero se había desvanecido a un dolor sordo en lugar de uno agudo. Estaba demasiado ocupada viviendo mi vida, trabajando, saliendo con Tomás, haciendo de mi casa cada vez más un hogar, como para detenerme en el pasado. A veces, mientras me sentaba en mi porche por la noche, viendo el atardecer con Tomás a mi lado, pensaba en la próxima Navidad. Quizás para entonces estaría lista para contactar a mi familia nuevamente.
quizás no. De cualquier manera, sabía que estaría bien. Mi casita me había dado más que solo un lugar para vivir. Me había dado la fuerza para defenderme, para reconocer mi propio valor y para construir una vida que fuera verdaderamente mía. Ningún pago de hipoteca podría ser demasiado alto por ese tipo de libertad. Fin de la historia.